Hoy en Hispanic Connection, si usted piensa tramitar su ciudadanía estadounidense, debe saber que pronto aumentarán las tarifas. También, el expresidente Donald Trump ha prometido realizar deportaciones masivas si regresa a la Casa Blanca. ¿Es esto posible? Y por supuesto responderemos las preguntas de nuestra audiencia. Bienvenidos a Hispanic Connection. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Muy buenos días, amigos de Hispanic Connection. Bienvenidos a este programa de un 29 de febrero, un día que solo tenemos cada 4 años, así es que hoy es un día muy especial. Y porque también los estamos recibiendo en este live que recuerden, realizamos todos los jueves para abordar las principales noticias de inmigración. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, activar las notificaciones, darles like, compartir con sus amigos, sus familiares, toda esta información que aquí le brindamos y que seguramente le va a ayudar en su camino como hispano en los Estados Unidos, pero también a todas aquellas personas que están intentando llegar a este país. Ya desde este momento le damos la bienvenida a nuestra abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Bienvenida, abogada, a este 29 de febrero. Gracias, buenos días. Abogada, quiero empezar con este tema, ¿verdad? En el que se ha dicho que va a aumentar las tarifas de aquellos trámites de las personas que están buscando cómo convertirse en ciudadanos estadounidenses, es decir, naturalizarse. El pasado 30 de enero, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos anunció este ajuste de tarifa. Se dice que va a aumentar un 19% aproximadamente de lo que cuesta en este momento. Y precisamente esa es mi primera pregunta, abogada. ¿Cuánto cuesta convertirse en ciudadano de los Estados Unidos en este momento? Bueno, en este momento hay variaciones que toma en cuenta el gobierno, Samantha. Por ejemplo, si es presentado de forma online, si es presentado en papel, que es decir, que usted lo puso en el correo, tiene que ver también con la edad. Por ejemplo, sabemos personas que ya con la edad pierden las yemas, las huellas en las yemas de los dedos. Entonces, están exentos de la toma de huellas, son $85 menos porque ya no se les va a poder tomar las huellas, por ejemplo. Tiene que ver también el ingreso, personas también que pertenecen a la familia militar, decir que tengan una familia militar o son ellos mismos veteranos de guerra. Es decir, todos esos factores influyen también en la tarifa, tanto en la que está actualmente como en la que va a ser efectiva a partir del 1 de abril. Entonces, tomando en cuenta lo que hay ahora, estamos hablando de que se suman de 680, sumado más 85, uno pues saca la sumatoria, ¿no? A 725, 710, si es online. Pero como les digo, si tienen un ingreso menor y la persona califica para ciertas concesiones, entonces también se reduce ese monto a uno menor, que va a ser en dependencia del ingreso. Todo esto va a ser incrementado a partir del 1 de abril y podemos ver incrementos a 760, por ejemplo. ¿Okay? Personas de que tienen que obligatoriamente, que es la mayoría, tomarse las huellas, son $85 más y van a estar en el rango de los $760. ¿Okay? Hay una reducción a 710 porque están tratando de incentivar de que las personas lo hagan todos los trámites online. Honestamente, yo soy todavía de la era vieja. A mí me gusta mandarlo todo por en papel, con mi priority mail, con mi número de tracking para yo saber de que llegó, cuando llegó. A veces online hay ciertos glitches todavía que se están trabajando. Entonces, a mí en lo particular todavía estoy un poquito esperando a que esto mejore este sistema. Pero sí, si la persona, por ejemplo, no tiene ningún tipo de récord, ningún tipo de problema o tiene una abundancia de documentos que adjuntar, recomiendo el online para que se ahorre esos $50. Qué interesante, abogada. Hubiera jurado que iba a decir que era mejor online, porque en otros trámites sí es preferible hacerlo en línea. Así es, así es. Lo que pasa es que todo nuevo, recordemos, el gobierno ya lleva más de un año implementando lo que son los filing online, los trámites online.
pero recordemos que todavía son ajustes, ¿no? A veces el sistema se cae, a veces tú estás esperando que te genere la confirmación. Imagínate, hiciste todo el trabajo de ponerlo y de pronto no te genera la confirmación, te frustra, pero todo esto va a mejorar. No me tomen mal. Sí, sí estoy abocando que se haga online. Sin embargo, repito, todavía yo estoy viendo los ajustes del sistema. Abogada, este proceso de trámite para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos no es el único que va a aumentar su tarifa. Desde hace algunas semanas venimos hablando de este ajuste que va a haber en varios de los trámites de USCIS. ¿A qué se debe que están aumentando los precios? Sí, el mayor argumento que ha dado el gobierno para este incremento ha sido la necesidad de poder tener más fondos para poder no solamente contratar más personal, sino también que el efecto sea que los trámites se puedan agilizar. Recordemos que a mayor demanda debería de haber una mayor capacidad de persona laboral para poder manejar la carga que se ha recibido de trabajo en el Departamento de Inmigración. Así que si esa es la razón que el gobierno ha puesto, créanme que todos deberíamos de estar gustosos. Yo sé que económicamente uno no quisiera pagar más, pero recordemos que queremos ver nuestros casos resueltos lo antes posible. Así que yo creo que si esa es la razón, vamos a pasar la factura, vamos a ver si después del 1 de abril, yo diría un margen de 6 meses mínimo, deberíamos de comenzar a ver realmente si entre esa cantidad de fondos va a causar ese efecto de agilizar los trámites. O está por verse. Exactamente. Entonces, visto desde ese punto, es una buena noticia que vayan a Así, ajustarse los precios porque teóricamente va a haber más personal revisando nuestros casos, ¿verdad? así es. Es esa la idea, básicamente. Abogada, ¿cuál es la importancia de que uno como inmigrante en este país, una vez que ya es residente permanente, siga con el siguiente paso que es naturalizarse? Le hago esta pregunta porque muchas personas opinan que ¿para qué hacerse ciudadano? ¿Se van a quedar residente permanente por el resto del tiempo que tengan que estar en este país porque se tienen los mismos derechos o casi los mismos derechos? Excelente pregunta, Samantha. Y definitivamente la recomendación es termine su trámite con la ciudadanía. Un residente no tiene garantizado todo. Tú eres residente hoy y mañana hay violaciones de leyes. Desafortunadamente se tomó unos tragos, cogió un DUI y mató a 2 personas, puede causar problemas en su récord de residencia. Si mañana cambian la ley y resulta que hay ciertos delitos que pueden ponerte en peligro para quitarte, removerte la residencia, también puede pasar. Es decir, no todo está garantizado siendo residente. Imagínense que no todo está garantizado todavía siendo ciudadano, pero es más difícil. Es más difícil porque aminora la cantidad de razones por las cuales a uno le pueden remover la ciudadanía, como fuera un fraude, por ejemplo. Pero con respecto a la residencia, entiéndase que está más vulnerable la persona. Con la residencia, recordemos, por ejemplo, tú no puedes sobrepasar el tiempo fuera. Como ciudadano, tú puedes vivir en la parte del mundo que tú quieras vivir y tú no vas a perder tu ciudadanía en Estados Unidos. Sin embargo, como residente, a menos que tú pidas un permiso, tú puedes perder tu residencia y entonces todo tu trámite, tu vida cambia completamente. Exactamente, y como hablábamos hace algunas semanas, en este momento existe la propuesta de que aquellas personas que sean detenidas manejando bajo los efectos del alcohol o de alguna droga que no sean ciudadanos de los Estados Unidos podrían ser deportados, ¿verdad? La idea es que de todas maneras no se tome un carro, no se maneje un automóvil bajo estas condiciones, ¿verdad? Por su seguridad y por la seguridad de los otros. Pero pues además se está discutiendo esta posibilidad de que aquellas personas que sean encontradas en esta situación, pues podrían ser deportadas. Abogado, una última pregunta en este tema, ¿verdad? Ya que estamos hablando de la importancia de naturalizarse en los Estados Unidos. A mí siempre me salta la duda si es lo mismo o tiene los mismos derechos o es considerado igual una persona que nace en los Estados Unidos o que es naturalizada. No,
Y les explico por qué. El nacer en el país es algo, en los Estados Unidos es algo intrínseco, es decir, tú no lo puedes cambiar, tú naciste aquí. Pero el naturalizarte, existe el término denaturalizarte. Es decir que, como dije anteriormente, pueden existir razones por las cuales tú puedes perder la ciudadanía. Y te voy a poner el ejemplo clásico, las personas que son encontradas que han apoyado al terrorismo, por ejemplo. Se vio en las investigaciones del 9/11, por ejemplo, cuántas personas que estuvieron involucradas eran ciudadanos americanos. Pues obviamente al las investigaciones salir, si eran ciudadanos americanos, pueden denaturalizarte. Así que eso no le pasa normalmente a una persona nacida en el país. Claro, igualmente la idea es no verse involucrado en delitos tan graves. Y por supuesto, antes de pasar a nuestro siguiente tema, le recordamos a nuestra audiencia que si usted cree tener algún caso migratorio o alguna duda en específico que quisiese abordar, recuerde que la abogada Noelia Ramos brinda la primera cita sin costo para nuestra audiencia. Así es que si usted desea tener esta oportunidad, entonces puede escribirnos a nuestras redes sociales o bien a nuestro correo info@hispanic-connection.com y ahí con gusto vamos a estar enlazándole con la oficina de la abogada Noelia Ramos. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, un tema que de entrada, abogada, le digo, genera muchas emociones y a medida que vamos llegando a las elecciones, además está caldeando también las opiniones y las posiciones de cada una de las personas, inclusive en los hispanos en este país. Recientemente, el expresidente, o más bien lo ha hecho en reiteradas ocasiones, el expresidente Donald Trump, que es un precandidato, ¿verdad? Que está nuevamente, quiere aspirar a la silla presidencial de este país. Como le decía, él ha reiterado en diferentes ocasiones que si él regresa a la Casa Blanca, es decir, que si gana las elecciones del 2024, una de sus primeras acciones va a ser una deportación masiva de inmigrantes. Y a partir de esas declaraciones surge una serie de opiniones y, como decimos, caldea muchos ánimos. Abogada, ¿es esto posible, que haya una deportación masiva de inmigrantes en este país? Yo no creo que sea algo posible y no porque él no tenga la intención de hacerlo. Él puede tener la intención, es más, nos tenemos que remontar a lo que pasó durante la administración de él. Por eso no lo pudo hacer, porque no habían los recursos suficientes. Estamos hablando de millones de personas. Es decir, que si se recuerdan a lo que pasó en esa época, la administración de Trump, en muchas de las organizaciones y de hecho del mismo partido republicano consideraron imposible tener la cantidad de recursos o fondos monetarios para aplicarlos a una deportación masiva. Es decir, póngase a pensar objetivamente, estamos hablando de que tú piensas agarrar miles de buses, montar a las personas en los buses. Sí lo hemos visto a menor escala con los estados de la Florida y Texas. Recordemos que los gobernadores han hecho esos movimientos de pasar a un punto A, a un punto B, a un inmigrante. Sin embargo, ya lo que es deportar como tal, sinceramente, en mi opinión, yo no veo que sea algo posible. Repito, no porque él no tenga la intención, sino porque los recursos no los hay. Sin embargo, podría ser paulatinamente, dado las intenciones, pues, que la ha expresado. Sí, definitivamente en todas las administraciones siempre los más vulnerables, quiero que sepa, han sido las personas que llevan poco tiempo o las que han entrado recientemente, que es lo que en inglés le llamamos un expedited removal. Un expedited removal existe, no importa en cuál administración, eso sí no es algo que el señor Trump está creando. Eso siempre ha existido y existen bajo qué prerrogativas se da. Por ejemplo, te encontraron a 100 millas en los primeros 14 días. Eso siempre ha existido, ¿ok? No vayan a pensar que esto lo está creando el señor Trump. Eso siempre ha existido. Y es un expedited removal y te sacan del país inmediatamente. Eso todavía es más normal, vamos a decir, de que pase. Ahora, recordemos la otra política que se creó también, que eran las personas que llevaran menos de 2 años en los Estados Unidos también. Entonces, ese grupo de personas también está más expuesto o más vulnerable a ser deportado. ¿Por qué?
porque todavía está en vigencia, los últimos serán los primeros. Otra política puesta por el presidente Trump, que significa que para evitar esa conglomeración, esa acumulación que siga, las últimas personas que van entrando se están tratando de tramitar más rápido, esa última, antes de los que llevan años aquí, para definir si realmente tienen una razón bajo algún prerrogativa legal para quedarse acá y llevar un proceso. Si la persona no tiene ninguna base legal para poder defender un caso acá, van a ser deportadas. Y eso es algo que también, pues recordemos que si nos vamos a la ley de inmigración, tienen que haber razones legales con respecto a lo que es protecciones de asilo, algo legal. Pero desafortunadamente muchas de las razones por las cuales vienen las personas de otros países ha sido por situaciones económicas. Es triste, pero no son razones para poder permitir un proceso en este país. Y antes, ¿verdad? Quiero finalizar con este tema, con un par de preguntas más, pero a propósito de lo que está hablando, abogada, en las preguntas de nuestra audiencia tenemos una pregunta muy similar, así es que le pido a nuestra audiencia que si usted está interesada en este tema, que se quede con nosotros, porque en las preguntas de nuestra audiencia tenemos algo al respecto que es muy importante conocerlo, pero quiero primero finalizar con este tema. Abogada, entonces, hablábamos, ¿verdad?, de estas reiteradas declaraciones que ha dado el expresidente Trump. Y acá, bajo estas circunstancias, en este contexto, una comunidad que está muy temerosa son aquellas personas que han llegado a los Estados Unidos recientemente con el parol humanitario. Sabemos que cuando entran a los Estados Unidos se les da un permiso de estadía de 2 años. Entonces, muchos de ellos se preguntan, muchos que además ya están cumpliendo 1 año o están por cumplir 1 año, dicen, ¿qué va a pasar conmigo después si el expresidente Trump vuelve a la Casa Blanca? Yo creo que aquí el primer escenario preocupante y no muy real, porque por favor, estemos claros, el señor Trump se ha pronunciado en contra de los inmigrantes abiertamente. No quiere la migración que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, si este es un programa que ha abierto puertas para que vengan los inmigrantes, y eso que es un programa legal, porque hay un patrocinador, etcétera, etcétera, pero aún así este señor no quiere que este programa siga, recordemos que puede ser perfectamente atacado. Y atacado fácilmente va a ser que no se dé una renovación o una extensión de estadía. Lo que a esa persona le significaría tomar la decisión de tener que regresarse a su país o quedarse indocumentado en los Estados Unidos. Y Si es que, perdón, hasta en ese momento no ha habido ningún trámite que le permita quedarse legal. Y precisamente al respecto de esa posibilidad, hemos recibido muchas consultas en nuestras redes sociales y en nuestro correo electrónico sobre qué opciones tiene esa persona que llegó con el parol humanitario y que eventualmente, pues si el parol no es renovado, ¿qué opciones podría tener para quedar de manera regular y no estar indocumentado en este país? De acuerdo a las circunstancias de cada caso, Samantha, el ejemplo, por ejemplo, que puedo dar bastante fácil, son los familiares inmediatos de ciudadanos americanos. Por ejemplo, si una persona que entró con un parol contrae matrimonio con un ciudadano americano, la ley permite que esa persona inicie un proceso de petición de residencia y obviamente va a llegar a un estatus regular que sería una residencia. Sin embargo, hay estatus que requieren que la persona, hay trámites que requieren que la persona tenga un estatus y parol no necesariamente es un estatus, parol es un permiso de estar aquí legalmente, ¿ok? Entonces, personas que, por ejemplo, contraen matrimonio con un cubano, es una nacionalidad muy especial porque posee el acta de ajuste cubano. Otras personas que se pueden ver beneficiadas, no necesariamente tiene que ser un ciudadano, si es una persona de la nacionalidad cubana, puede también resolver su estatus. Entonces, va a depender, pero no todos desafortunadamente van a tener esa oportunidad. Hay visas laborales que requieren que la persona esté en el estatus, salga del país y terminar su proceso vía consular. Hay categorías de residente pidiendo a otro familiar que no son como ciudadanos y también requiere que terminemos vía consular. Entonces, porque si la persona decide quedarse indocumentada, va a arruinar
una estrategia legal que lo podría llevar fácilmente a una residencia. Entonces, a veces, por esa misma falta de información, las personas toman decisiones incorrectas, porque yo les digo a ellos, si a ti te vale más regresarte para poder venir otra vez por la puerta grande como un residente, tómalo en cuenta, porque si tú te quedas aquí indocumentado, viviendo en las sombras, y tú pensaste que solamente por haber iniciado la petición ya se iba a arreglar, no es así siempre. Depende de la categoría, depende de otros factores. Así que infórmese para que sus casos sean manejados correctamente. Así es, y dicho eso, hay dos consejos que quiero darme la libertad de darle a nuestra audiencia. El primero, manténgase informado y para eso estamos en Hispanic Connection. Esta plataforma es su aliada, así es que dele like, comparta, active las notificaciones. Y la segunda, si se va a enamorar, por favor enamórese de un ciudadano estadounidense, aunque sea hispano, para que vayamos avanzando, ¿verdad? En este país. Ok, vamos a pasar ahora, abogada, a las preguntas de nuestra audiencia. La primera pregunta es de una persona que acaba de llegar a los Estados Unidos con el parol humanitario. Llegó con sus dos hijos y pues con sus dos hijos pequeños y en la emoción de reencontrarse con sus familiares, no se dio cuenta que los pasaportes de sus hijos no fueron sellados. Entonces, su primera pregunta es si tienen que recibir algún sello y si así es, ¿qué pueden hacer? Bueno, ellos pueden entrar perfectamente al website de CBP, donde se permite imprimir su I-94. Su I-94 es el récord de entrada. Así que puede perfectamente entrar con los datos de nombre completo y número de pasaporte y el país de donde usted viene, original. Entonces, con esa información le va a generar su récord y usted lo puede perfectamente imprimir. Y con eso ya basta. Ok, y ahora los hijos son menores de edad, son niños, entonces no me especificó si el pasaporte de la mamá si fue sellado, supongo que también eso será Es que alguna prueba. cada persona, independientemente que sea uno un adulto o un menor, cada persona tiene su propio récord de entrada, cada persona tiene su propio I-94. Por eso me refiero específicamente a que los que no tienen, entren con ese pasaporte, con ese nombre, ingresarle el dato y le va a generar su I-94 a esa persona. Ok, genial, genial. Ok, vamos a nuestra siguiente pregunta y aquí esta es la consulta que le decía que íbamos a tener más adelante. Una persona que entró indocumentada a los Estados Unidos o que se encuentra indocumentada, ¿la puede pedir un familiar que ya es residente permanente o ciudadano estadounidense? Sí puede iniciar una petición familiar, pero por el hecho de haber entrado por la frontera, va a haber una variante a como se hubiese dado el que hubiese entrado legalmente con una visa como de turista, por ejemplo. Y la variante es que la persona tiene que entender que violó las leyes de inmigración al haber entrado indocumentada a los Estados Unidos. Entonces, aunque tenga derecho ese familiar, residente o ciudadano a pedirla o a iniciar una petición familiar para residencia, desafortunadamente el trámite no se va a poder culminar a menos que se solicite un perdón por esa entrada ilegal que usted tuvo, irregular que usted tuvo. Entonces, no todas las personas califican para un perdón. Erróneamente, muchas personas consideran que el perdón es solamente decirle a la inmigración, perdóname, quiero estar junto a mi esposa. No funciona así. La ley dice específicamente que hay que probar que ese ciudadano o residente va a experimentar una extrema penuria. Y ese es el elemento que la mayoría no puede cumplir. Porque bueno, gracias a Dios, tal vez ese familiar está bien, está trabajando, no tiene ningún problema de salud. Entonces, tú no puedes probar una extrema penuria realmente, desafortunadamente. Entonces, ¿qué pasa con el trámite que se inicia? Queda a la mitad y no podemos terminarlo en una residencia. Así que cuando se hace una valoración, se tiene que hacer una valoración de todo el trámite completo, iniciando con la petición familiar, continuando con el perdón y terminándolo vía consular. Otra cosa que muchas personas no entienden, es necesario que la persona salga a la embajada americana, que a muchos les da terror porque tal vez llevan 10 años aquí,
pero hay que hacerlo. Si usted no sale y da ese paso, no podemos terminar el proceso de residencia. Claro, usted abocándose a un profesional, a un abogado, ese abogado le va a poder dar la tranquilidad porque le va a explicar paso a paso cómo es que se van dando las cosas. Cuando la persona sale de aquí, no sale en el limbo, sale con una fecha ya destinada por la Embajada Americana para que se presente, por ejemplo, el 15 de julio a las 10 de la mañana. Ya la persona compra su boleto, normalmente mis clientes piden unos 10, 15 días en lo que les llega el pasaporte de regreso, van, vienen y pues hasta el momento todos muy felices reunificando familia. Exactamente, abogada, pero eso nos decías es en el caso de los indocumentados que entraron de manera irregular a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que sí entraron con visa y eventualmente pues se quedaron indocumentados? Estas personas también tienen que solicitar un perdón, ¿o no es así? Depende, requieren un perdón. Por ejemplo, las personas que entran con visa de turista y se casa con un ciudadano americano, no hay que procesar un perdón, sino que la ley permite automáticamente a seguirle procesando el caso sin necesidad de que tenga que primero procesar ese famoso perdón. Es decir, como que, ok, te lo dejo pasar, te lo perdono automáticamente y te dejo procesar tu residencia. Entonces, eso lo vemos sin ningún problema. ¿Ok? Pero un residente lo que tiene que tomar en cuenta es que las categorías de residente llevan una lista de espera también. Es diferente. Un ciudadano no. Cuando se te casa con un ciudadano, por ejemplo, nosotros iniciamos el proceso de residencia de una. Cuando hay un residente, tenemos que irnos al boletín de visas, donde están todas las categorías, dependiendo de quién pide a quién, y ahí nos vamos a guiar cuánto falta para llegar a tu caso. Si es mucho tiempo lo que falta, quiere decir que todavía no podemos pensar en el paso de la residencia hasta que no llegara ese momento. Igual tenemos que otra vez pensar en el famoso perdón. Decirte que es un poco complicado, sí, por eso se tiene que asesorar. Y este perdón se hace a la par, se hace antes de la solicitud del cónyuge. ¿En qué momento se hace? Un abogado normalmente va a hacer una valoración de todo el escenario completo. ¿Me entiendes? Ser honesto, por ejemplo, con el cliente, decirle a lo que nos vamos a enfrentar. Porque cuando se hace una valoración, como mencioné anteriormente, si yo inicio la primera fase, que es la petición familiar, y no tengo caso para el perdón, tengo que ser honesta en decirle de que voy a llegar hasta cierto punto con el trámite, pero mientras no tenga algo que demuestre extrema penuria, mi caso puede quedar ahí o puede ser negada ese perdón porque no van a haber los argumentos suficientes para que nos otorguen un perdón y desafortunadamente queda trancado el trámite. Exactamente. Y entonces, una última pregunta, abogada, ahora del otro lado, ¿verdad? Hay muchos indocumentados, muchas personas que entran por la frontera, es decir, entran de manera irregular y piensan que no hay nada que hacer y que les toca quedarse de manera irregular por el resto del tiempo que vayan a estar en este país, en los Estados Unidos. ¿Es esto correcto o sí hay algo que pueden hacer? Sí, y tendremos que regresar obligatoriamente al perdón, porque como puse el ejemplo anterior, si esa persona sigue acá, comienza su vida, la vida sigue pasando, se enamora, se casa con un ciudadano y ese ciudadano tiene como probar una extrema penuria, no todo está perdido. Podemos hacer un trámite que le permita llegar a esa residencia, pero es más complejo, pero se logra. Lo hemos visto cantidad de veces en mi oficina, súper felices y contentos de que por fin, dicen ellos, pude salir de la sombra, soy una persona legal, pueden trabajar, pueden vivir como cualquier persona residente en los Estados Unidos. Así que no pierdan la esperanza, pero tienen que informarse primero. O bien tener a través de un hijo. Conocí alguna vez una persona, y traigo esto, ¿verdad? A a la mesa porque fue una historia que me impresionó mucho. Una persona que pasó por el río hace más de 2 décadas. Su hijo nació aquí, venía embarazada. Su hijo nació aquí y no fue hasta que ese hijo, ciudadano estadounidense, se hizo mayor de edad que la pudo solicitar, pues, pero eventualmente al final del día encontró una vía para estar documentada en este país.
Así es, como las personas que están, por ejemplo, en un proceso de deportación, califican a algo que se llama en inglés cancellation of removal, que solamente pasa para personas que ya están en un proceso de deportación y que llevan 10 años acá físicamente en los Estados Unidos. La gente coloquialmente le llama la ley de los 10 años, pero no es tan fácil tampoco como la pintan. Sí se puede hacer, pero hay que valorar si vamos a Claro, tener otra vez esa extrema penuria para ese ciudadano americano. Entonces, exacto. recordemos, no se cierre las puertas a usted mismo. Deje que sean los expertos los que le puedan decir a usted y valoren su caso, si existen alternativas y entonces proceder correctamente. Así es, y solo para finalizar, también conocí a otra persona que esta señora también pasó con su hija, venía de México y pues las dos eran indocumentadas, pero con el tiempo la niña creció, se casó, se volvió ciudadana estadounidense y pudo pedir a su mamá, ¿verdad? Y a su papá, o a su padrastro, ¿va? Por ahí va la historia. Pero bueno, lo importante, lo que queremos, el mensaje que le queremos enviar a nuestra audiencia es recordarle siempre nuestro eslogan: infórmate, actúa y triunfarás. Y para eso está la plataforma de Hispanic Connection. Y recuerde que si usted está en estos zapatos o bien cree tener un caso migratorio o alguna duda específica, la abogada Noelia Ramos brinda la primera consulta sin costo solo para la audiencia de Hispanic Connection. Así es que nos puede escribir a nuestras redes sociales o bien a nuestro correo info@connection.com. Abogada, gracias como siempre, como todas las semanas, por estar con nosotros y aclarar todas estas dudas que tenemos. Y a nuestra audiencia le recordamos que estamos aquí todos los jueves en este en vivo para analizar las principales noticias de inmigración, todas esas dudas que nos surgen y que son importantes para nuestras vidas como hispanos en los Estados Unidos. También los días martes estamos abordando temas específicos que tienen que ver con los hispanos. Así es que tiene que estar pendiente de toda la información que le brindamos en esta plataforma. Por eso active las notificaciones. Nos despedimos recordando como siempre nuestro eslogan: infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.